Retro Argento, el programa que escuchás mientras esperás que se conecte internet. Retro amigos, retro amigas, seguimos en Retro Argento Radio y como ya saben, en cada uno de nuestros programas tenemos una entrevista, ¿no? Donde hablamos con una amiga, con un amigo, con alguien que tiene que ver con la infancia de muchos de nosotros. Y hoy es un momento muy especial porque vamos a hablar con alguien que forma parte de la infancia de todos nosotros, porque nos vamos a meter en la literatura, algo que lo hacemos asiduamente, porque vamos a hablar de lo que tiene que ver con la gran serie de libros Elige tu propia aventura. Y del otro lado lo tenemos a Oscar Armayor, que es el responsable de Editorial Artemisa, que es la que nos trae Elige tu propia aventura, más de 70 libros, 70 historias, con sus diferentes finales, desde los 80 en la Argentina, pero quiero que nos cuente un poco él. Del otro lado, Oscar, que lo tenemos justamente para poder disfrutar de esta charla. Oscar, ¿cómo estás? Lucho Osorio te saluda. Un gusto saludarlo. Contanos un poco, Oscar, cómo es la historia de cómo llegamos al lanzamiento de Elige tu propia aventura aquí. ¿Cómo es toda la historia de estos fantásticos libros? Bueno, esta historia viene del siglo pasado, realmente finales del siglo pasado. Es una editorial de Estados Unidos que, bueno, el autor, el creador de esa editorial, tuvo la brillante idea de crear historias para adolescentes con diversos finales. En realidad no fue una creación, digamos, de él, porque ya había antecedentes de novelas con diversos finales, ¿no? Pero él lo hizo de una manera muy especial, con cuentos y, mejor dicho, novelas de aventuras, para un nivel adolescente, no tan infantil. Necesita de tener un ejercicio para la lectura de estos libros. Y bueno, así comenzó a editar una serie de novelas que fueron aumentándose con el correr del tiempo y hasta llegar a ser una cantidad enorme, más de 100 títulos, y se siguen agregando en la actualidad. O sea que hay de todas las épocas. Yo te escucho, Oscar, contar la historia, y viste que muchas veces hoy se ha hecho como el ejercicio más habitual de película-libro, ¿no? O libro que se hace película y de ahí. En cambio acá no es que había una película, sino que la historia era en sí misma la que motivaba al lector, la que motiva al lector. Sí, por supuesto. Es literatura pura. Nunca se llevaron al cine estas historias. En realidad sería muy difícil llevarlas al cine. Son nada más que para leer y jugar, porque originalmente ellos lo crearon como un libro juego. O sea que consistía en jugar precisamente a buscar diversos finales que proponía el libro. Y cada final podría llevar al personaje central a la muerte incluso, o al éxito de su objetivo, ¿no? Es decir, tenía múltiples destinos. Y cada libro tiene distintos finales, algunos tienen más que otros. Bien, Oscar, y cuando llegaron a la Argentina, vos tuviste que... ¿Cómo es? ¿Tuviste que cambiar títulos? ¿Tuviste que... ¿Qué se cambió acá cuando llegaron estos libros? Estos libros llegaron hace ya muchos años, originalmente a la editorial Atlántida. Bien. Nosotros, yo estaba en la editorial Atlántida, se comenzaron a publicar estos libros de Librería Atlántida, al principio no con mucho éxito, muchas librerías no lo querían, lo consideraban un libro raro,
que no iba a tener aceptación. Hasta que finalmente se impuso a lo largo de los años, y finalmente Editorial Atlántida, ya desaparecida prácticamente, no pudo renovar los contratos, y nosotros que yo hacía muchos años que venía persiguiendo a la editorial Chuseco de Estados Unidos para que nos dieran los derechos a nosotros, y eso finalmente ocurrió en el 2020, y nos dieron la licencia para la publicación de toda la serie, toda la colección, acá en Editorial Artemisa. Una persona que fue casi un luchador para esto, Juan Antonio Fiaschi, hoy el director editorial de acá de Artemisa. Él siempre quiso que lográramos tener esa licencia, y finalmente lo logramos, persiguiendo mucho a la editorial de Estados Unidos, que finalmente en el 2020 nos concedió la licencia, y hoy tenemos ya publicado una cantidad de 30 libros de la colección, y seguimos. Es decir, cada 2 meses sacamos 2 títulos nuevos, hasta que agotemos toda la biblioteca de la editorial original, ¿no?, de Estados Unidos, que incluso sigue agregando títulos nuevos con autores actuales. El autor creador de esta colección fue un tal Montgomery, que es el que hoy en día firma casi la mayoría de los libros. Este hombre ya desapareció, ahora falleció, ahora la editorial continúa con autores nuevos, ¿no?, jóvenes. Bien. Oro Inca, el trono de Zeus, Viaje bajo el mar, El espacio y más allá, Regreso a la Atlántida, muchísimos los títulos que ahí está diciendo Oscar, que nos llevan a una aventura, a ver el globo en el Sahara, al Sahara, Oro Inca, lo que contaba recién, La magia del unicornio, un montón de títulos que la verdad nos siguen llegando. A ver, mis hijas también los leen. ¿Y por qué pensás que, Oscar, que perduran? ¿Por qué pensás que se produjo también este relanzamiento en los jóvenes hoy en día de seguir eligiendo su propia aventura? Bueno, quizás el secreto esté ahí. Atrapa porque propone, como te decía anteriormente, una especie de juego, le da una interacción entre el libro y el lector, y es un desafío que es como que el lector se siente partícipe de la novela. Además, al leerla te das cuenta que el personaje central nunca tiene nombre. El autor le habla en segunda persona, diciendo, por ejemplo, estás a punto de caer al abismo. O sea, el lector es el personaje que está a punto de caerse al abismo. Y no le pone nombre porque el lector es el personaje. El nombre sería el del lector, ¿me entendés? No sé si me explico. Exacto, sí. Entonces, el lector se siente un poco dueño de esta historia. Quizás esa sea la razón. Por otro lado, es una lectura ágil, no necesita tener un bagaje intelectual para leerlo. Son aventuras que ocurren en todas partes del mundo, son sencillas, el lenguaje es llano, directo, y nos sorprende el hecho de que, si bien es una novela o novelas dirigidas a jóvenes, a los preadolescentes, adolescentes, nos damos cuenta que los leen los adultos. Es como un fenómeno más o menos como Harry Potter. Bueno, por eso yo te decía que era algo que logra algo más que Harry Potter, porque Harry Potter está
también acompañado de una película, más allá de que obvio fue un furor el libro, pero esto está acompañado desde la idea desde la creatividad, ¿no? Que yo lo hablaba también con otras personas en este espacio que tenemos de la entrevista, de la charla, de lo que fue la época de muchos pibes, 70, 80, la idea también de la imaginación, ¿no? La idea de yo qué sé, hablar acá con chicos que tenían, yo qué sé, los muñecos de He-Man y tenían uno solo, porque el papá no podía o la mamá no podía, y él se imaginaba a los demás, ¿no? Había como una idea creativa, ¿no? De explotar en todo momento. Y este libro también es como un motor para esa creatividad. Sí, por supuesto. No hay mejor cosa que leer un libro y lo que al libro le falta lo pone el lector si tiene mayor o menor imaginación. Y estos libros justamente el desafío mayor es a la imaginación del lector, ¿no? Porque no es un cómic donde de pronto hay imágenes que van contando historias. Si bien estos libros tienen ilustraciones sueltas que son un complemento, pero no tiene un relato visual. Entonces es obvio que un lector que lee, por ejemplo, en Global Sahara, por ejemplo, bueno, es toda una historia que lo desafía a imaginarse volando en un globo aerostático y finalmente con un final catastrófico, ¿no? Hay muchas cosas en estas historias que no se repiten. Cada libro es muy original, se diferencia uno del otro. Tenemos un libro, incluso uno de los más actuales, que se llama Antártida. Fue escrito por una bióloga norteamericana que trabaja en una base norteamericana en la Antártida y escribió una aventura de ficción basada en todo lo que ella vive en la Antártida. El libro se llama así, Antártida, y tiene múltiples finales también. Es muy interesante el libro porque al leerlo uno se entera de cosas que no sabe de lo que es vivir en la Antártida, explorar. Fue muy novedoso, casi un documental. Estamos hablando con Oscar Armayor, es el responsable de Editorial Artemisa. Ahí hablamos de Raymond Montgomery, justamente. Exacto. El que arrancó con todo, uno de los principales autores de Elige tu propia aventura. ¿Y hubo alguna posibilidad, Oscar, de escribir un Elige tu propia aventura propio nuestro? ¿Alguna idea que te haya llegado? Sí, en realidad ha habido propuestas a algunas personas, no dependen de nosotros, porque, por ejemplo, si alguien quisiera Claro, los derechos escribir libros, ese autor tendría que contactarse, por supuesto, con nosotros, presentar un plot, una síntesis. Esa síntesis tendríamos que presentársela a la editorial norteamericana para que ellos lo evalúen. Pero ocurre que ellos, por ejemplo, investigan mucho. Por ejemplo, para escribir el libro Copa de Muerte, que transcurre en Japón, la autora viajó a Japón para interiorizarse de todos los temas relacionados con la cultura japonesa. En eso son muy exigentes, ¿no? Para las novelas que escriben los autores. En su mayoría son autores norteamericanos, pero yo no descartaría que un autor argentino, por ejemplo, pudiera escribir una novela de esta. Pero tengo que hacer la aclaración que son verdaderos desafíos para el autor escribir una novela con estas características, con esta estructura de múltiples finales. Lo hemos conversado con algunos autores y se han visto en problemas para desarrollarla. Es todo un ejercicio que supongo que se puede adoptar. Un autor, un buen escritor,
lo puede hacer, pero hasta el momento no hemos avanzado en esa dirección. Oscar, recién dabas algunos títulos. ¿Hay algún título en especial para arrancar? Si alguien quiere arrancar con la colección de Elige tu propia aventura, ¿algún libro especial para poder arrancar esta colección? ¿Te referís a la lectura? Sí, no, para poder arrancar, sí. ¿Qué título de Elige tu propia aventura vos decís con cuál podemos arrancar? Bueno, hay uno que es emblemático, que debe ser el primero que escribió Raymond Montgomery, que es El abominable hombre de las nieves. Es, creo, el primero, si no uno de los primeros, que han sido a lo largo de todos los tiempos una lectura obligada, ¿no? Para entrar en contacto con este tipo de literatura. Después le siguieron El espacio y más allá, Viaje bajo el mar y Regreso a la Atlántida, son también de las primeras épocas del autor. Bien. Pero creo que El abominable hombre de las nieves es el punto de partida. Con ese arrancamos. Bien. Entonces, de la reedición, ¿cuántos títulos ya llevan reeditados desde Artemisa? 30. Bien, 30. Recordamos, editorial Artemisa, todo junto en Instagram, editorial Artemisa, SA, le agregan sa.com.ar, también para que puedan comprar online los libros y buscarlos porque están en todos lados la distribución. Yo lo he visto en todos lados. Sí, están en casi todas las librerías, nos piden continuamente reposiciones porque, por suerte, se venden muy bien. Ha despertado mucho interés en las generaciones nuevas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué opinas de las generaciones viejas que lo toman como un objeto de colección? Muchos coleccionistas quieren tener Elige tu propia aventura o tienen la colección. Sí, justamente no se conforman con tener 1, 2 o 3 títulos, sino tener la colección completa, como si fuera la enciclopedia de antes, que venían varios tomos. Es lo mismo. Y yo creo que acá hay un tema nostálgico, ¿no? Los que fueron jóvenes en alguna época en que no había mucha literatura para la gente joven. Y bueno, esos jóvenes de entonces ahora son adultos que tienen hijos y les recuerdan eso, pero les recuerdan la existencia de estos libros, pero además ellos mismos quieren refrescarlos, porque muchos de ellos no tienen toda la colección, no los han comprado todos, y ahora ven la oportunidad de hacerlo. Y entonces, los que no tuvieron, los que no leyeron en su momento, los quieren tener ahora y completar la colección. Así que me encantó, Oscar, poder hablar con vos, poder volver a hablar de Elige tu propia aventura. La verdad estuve viendo las reediciones tan buenísimas. La verdad que es algo que en el mundo retro está sonando y mucho y muy fuerte. Así que me parece que se va a venir un 2025 con muchas aventuras por descubrir y por elegir el final. Pero te agradezco poder hablar con vos de esto porque, bueno, la verdad es muy importante. No, el agradecido soy yo. Me da mucha satisfacción hablar de esto siempre y me alegra mucho que te sea de interés para tu programa. Exactamente, de recontrainterés. ¿Hay alguna expo, algo que nos quieras contar que capaz que va a estar Elige Aventura, algún lanzamiento, algo especial que nos quieras contar para que la gente ya vaya sabiendo o nos quedamos con las redes ahí viendo a ver qué pasa? Bueno, nosotros continuamente, como te decía, estamos lanzando novedades porque queremos completar toda la serie, que es larga, muy larga, pero también estamos evaluando editar 2 libros que superan la cantidad de páginas de estos, es más larga, son novelas que alcanzan las 400 páginas, que son novelas especiales que vamos a ver de incorporarlos en el año próximo,
como novedades, con temas mucho más profundos en el tema, es decir, ir más allá de un poco de la novela tradicional, sino entrar en temas quizás psicológicos, de fantasía o de brujerías, cosas nuevas que ha hecho la editorial norteamericana. Bien, pero Y también que en su eligiendo así momento- como sus propios caminos, ¿está bien así? Ir eligiendo... Perdón, no te entendí. Y ir eligiendo también opciones de cómo ir manejándose como tu propia aventura, ¿o tiene que ver con otro lado, por eso? No, siempre dentro del esquema de elige tu propia aventura con los varios finales, es decir, Bien. manteniendo ese esquema, pero con una visión un poco más profunda. Ya en su momento lo vamos a contar, ya con una característica particular que va a apartarse un poco de lo tradicional. Buenísimo. Va a ser como una especie de un poco un salto al vacío, porque quizás se aparte un poco de lo que tenemos, de lo que es la serie, de lo que se ha impuesto. No pretendemos tampoco hacer una renovación que pudiera de alguna manera alterar el curso de lo que es Elige tu propia aventura a lo largo del tiempo, porque nosotros también somos nostálgicos y quisiéramos mantener esta cosa tradicional que hemos venido publicando hasta ahora y no hacer experimentos que por ahí no se aplican para nuestro país. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A ver. La editorial esta sacó una colección de tarot de Elige tu propia aventura, ¿no? Viene con cartas de tarot, pero siempre vinculado a los libros, a historias que se ven reflejadas en esas cartas de tarot. Ocurre que en el país de origen, sobre todo en Vermont, que es donde está la sede central de la editorial, el tarot es algo muy difundido. En el caso nuestro, el tarot es muy, digamos, crítico en nuestra cultura. No es algo que sea masivo, por lo cual tenemos que pensarlo muy bien al tema de experimentarlo, ¿no? Bien. Porque en esto se juega, más allá de que de alguna manera sea extraño a la colección. Vos sabés que hoy en día el costo de editar una colección, Es bastante. un título, es altísimo, y no nos podemos dar el lujo de que sea un fracaso, ¿no? O sea que tenemos que experimentarlo bastante con bastante cuidado. Lo que sí vamos a sacar nosotros de origen nuestro es a jugar con Elige tu propia aventura. Son unos libros con las mismas características, pero con todos juegos tipo sopa de letras, crucigramas, esas cosas que ellos nos han autorizado a hacerlo, siempre y cuando estén vinculados a los libros. Por ejemplo, hay un título nuestro de Elige tu propia aventura que se llama Zombie. Sería un libro que tiene crucigramas, sopa de letras, enigma, pero siempre vinculado a la novela de Zombie. Eso sí lo vamos a generar nosotros de la editorial Artemisa de una manera original. Impresionante, Pero en su Oscar. momento lo vas a saber y te lo vamos a hacer llegar. No, ahora tengo una ansiedad tremenda porque habíamos arrancado, vamos a presentar, la verdad, una serie de un montón de novedades que se vienen con esto. Yo te lo vuelvo a agradecer, te agradezco que hayas donado un poco de tu tiempo para poder hablarlo aquí en Retro Argento Radio TV, y desde ya sos amigo nuestro, y para lo que necesiten de la editorial, están todos los canales de Retro Argento y todas las redes a su disposición. Así que te agradecemos de vuelta, Oscar. No, está bien, el agradecido soy yo, es un placer hablar con ustedes.
Oscar Armayor, el responsable de Editorial Artemisa, hoy nos contó la historia y nos invitó a elegir nuestra propia aventura.